Buen día, profesor, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el derecho mercantil del libro de Ignacio Quevedo Coronado, tercera edición, el capítulo 14, que consiste en capital variable, fusión, escisión, disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. Los integrantes somos Javier Medina Allende, José Ángel Carrera Pineda, Alejandra Díaz Cano, Evelyn Estrada González y su servidora Brenda Rodríguez Aguilera. Vamos a empezar con la definición de capital variable. El capital variable es una capital social de una sociedad mercantil que puede aumentar o disminuir sin necesidad de reformar los estatutos. Modalidad de la sociedad que puede ser adoptada por cualquier tipo de sociedad regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Excepciones: sociedad de responsabilidad limitada de interés público y cooperativas, que deben ser siempre de capital variable. Esta modalidad tiene características principales, que es la flexibilidad, es el manejo de las aportaciones de los socios y la facilidad para la entrada y salida del capital. Aquí les voy a dar un ejemplo. Se podrá decir que el capital variable es una herramienta que le da a las empresas más flexibilidad para adaptarse a los cambios en el mercado y acceder de manera más ágil. Es como tener un fondo de dinero extra que puedes usar cuando lo necesites sin tener que hacer grandes cambios en la estructura de la empresa. Pongamos el ejemplo que anteriormente ya nos había dado el profesor. Imaginamos que es una empresa, que una empresa es una casa. El capital fijo sería los cimientos, la estructura, que no se puede mover ni cambiar tan fácilmente. Esto sería como el dinero del capital social fijo. Y el capital variable sería un mueble dentro de esa casa que puedes agregar o quitar de esta casa. Puedes moverlo, cambiarlo. Este es el dinero. Este es el ejemplo de dinero en el capital variable. Hablemos de las modificaciones del capital. En sociedades no variables, los cambios en el capital requieren modificar las escrituras consecutivas. En las sociedades de capital variable, el aumento o disminución de capital no implica cambios en las escrituras. En el artículo 213 de la Ley de Sociedades Mercantiles se establece que el capital puede aumentar por nuevas aportaciones de socios o por la admisión de nuevos socios y disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Si una sociedad necesita realizar una inversión importante, los socios pueden aumentar el capital social para obtener recursos necesarios. Por otro lado, si la sociedad atraviesa un periodo de pérdidas, los socios pueden reducir el capital social para evitar la quiebra. Esto aquí implica la flexibilidad y la importancia en el capital variable. Puedes tener con mucha rapidez mover el dinero. Esa es una de los factores importantes. Tenemos aquí un ejemplo de una pequeña empresa de fábrica de juguetes, pongámoslo así. Al principio los socios ponen una cantidad para la maquinaria, la materia prima, etcétera. Pero si la empresa empieza a vender más, pues pueden aumentar el capital para más maquinaria o para los empleados, el pago de los empleados. Pero por el contrario, si la empresa pasa por un periodo difícil, la empresa también puede reducir el capital variable para ajustar los gastos. Esto les digo que es de una manera mucho más rápido tener esta modificación del capital sociable, del capital variable, perdón. En esta diapositiva nueva les vamos a hablar sobre la razón social o denominación de lo que es sociedad variable. Las sociedades de capital variable deberán añadir a su razón social o denominación, en su caso, las palabras de capital variable o su abreviatura de C.V. en el artículo 215 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque literalmente la ley es omisa respecto a las abreviaturas. Se podrá decir que estas siglas es un requisito legal específico para las sociedades de capital variable aquí en México. Es como identifican su naturaleza. Pongamos un ejemplo de una empresa dedicada a la fabricación de muebles y es una sociedad de capital variable, ¿no? Su razón social podría ser
Mueblería del Centro, S.A.D.C.V, que sería Mueblería del Centro de Sociedad Anónima de Capital Variable, y esto busca una transparencia. Ahora vamos a hablar sobre la reducción del capital social. La reducción del capital social se refiere a la disminución del valor total de las aportaciones de los socios en una sociedad. Esto puede ocurrir por diversas razones, como las pérdidas acumuladas, la reestructuración. Aquí dice que la reducción puede realizarse por el retiro de aportaciones notificando a la sociedad. Es efectiva al final del ejercicio anual. Según la fecha de notificación, el capital no puede reducirse por debajo del mínimo legal. Y ahora hablamos del capital mínimo. El capital mínimo es la cantidad de capital que una sociedad debe tener como mínimo para poder operar legalmente. Este monto se establece por ley y varía según el tipo de sociedad y el país. Aquí dice que el capital variable debe reflejarse claramente en la estructura de la sociedad, incluyendo el capital mínimo fijado, y la disminución de capital no puede ser inferior al mínimo legal establecido. Pasémonos a la siguiente diapositiva, que es del libro de registro. Las sociedades de capital variable llevarán un libro de registro donde deberán inscribir todo aumento o disminución del capital. Artículo 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto es una herramienta para el control. Aquí busca transparencia, cumplimiento legal, para evidencia contable, y el libro debe obtener al menos fecha, concepto, el monto, el número de acuerdo al acta y firma de los administradores. Aquí les pongo en esta imagen un ejemplo de un libro de variaciones del capital para una sociedad como modalidad de capital variable. También el incumplimiento de este libro de registro puede traer sanciones administrativas graves. Esto es obligatorio, esto es forzosamente que la empresa cumpla con este libro de registro. Vamos a hablarles sobre la especie de sociedades. Las sociedades de capital variable no son una nueva categoría, sino una modalidad de las 6 especies reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Les voy a decir cuáles son estas sociedades. Sociedad en nombre colectivo, sociedad con bandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad con bandita por acciones y sociedad cooperativa. Aquí hay que recalcar que sociedad de capital variable no existe. Aquí capital variable solo es una modificación a una de estas especies de sociedades. Y esto es sobre el capital variable. Ahora vamos a empezar con fusión de las sociedades. Aquí tenemos por definición, la fusión implica la integración de dos o más sociedades para formar una nueva, o que una absorba a las otras. Relación con el capital variable. El capital de la sociedad fusionada puede aumentar o disminuir dependiendo de la forma de fusión. Aquí les muestro la imagen de un rompecabezas. Este rompecabezas pues tiene varias piezas, ¿no? Y las empresas se fusionan por diversas razones, así como este rompecabezas que se les muestra. Se pueden unir para aumentar el tamaño y la fuerza del mercado, para competir con más empresas, para obtener economía a grande escala. Aquí tenemos tipos de fusión de las sociedades. A. Fusión por incorporación. En esta, la sociedad se incorpora a otra ya existente. Y B. Fusión por integración. Fusión pura. La unión de varias sociedades que se extinguen para construir una nueva sociedad. Yo les pongo de ejemplo la Comercial Mexicana y Soriana, ¿no? En enero del 2015, Soriana adquirió Comercial Mexicana. Esta transacción incluyó 160 tiendas bajo los formatos de Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y Al Precio.
Aquí este ejemplo ilustra que la fusión que hizo Soriana Comercial Mexicana es por absorción. Soriana adquirió Comercial Mexicana y esta dejó de existir como entidad independiente. Hola compañeros, buenas tardes. A mí me tocó exponer el tema de la transformación de las sociedades mercantiles. Yo les voy a hablar un poco de en qué consiste. Es un tipo social diverso que se trata en estos casos de permanecer como la misma persona moral. No hay disolución, liquidación ni transmisión de bienes y derechos. Otro punto es cómo se hace. Estas sociedades son de nombre colectivo, encomendita por acciones anónimas, es decir, responsabilidad limitada y comandita simple. Se puede clasificar en las sociedades de personas y sociedades mixtas. En las primeras, lo más importante son los socios, porque si no tenemos socios no se puede establecer una asociación. Recuerden que los socios son el capital que aportan a una empresa para tener el capital social. Otro apartado de la transformación de las sociedades es limitar lo de la asociación anónima. Este tipo de transformación es de los más habituales. Se suele llevar a cabo cuando deseas ampliar el capital social para mejorar una imagen, atraer clientes para una empresa, fomentar nuevos socios a la vez, societaria más amplia y tener nuevos socios para la transparencia de la gestión y mismo evaluar a los empleados para que puedan tener mejores prestaciones. También otro apartado que tienen es cada tipo de sociedad se necesita un porcentaje diferente para la aprobación de los socios para transformarse en una sociedad mercantil. El nombre colectivo y comandita por acciones, qué tipo de sociedad de personas se necesita para un 100% de aprobación. Es decir, la sociedad necesita tener responsabilidad limitada que en mixtas en este 75% de aprobación. Por último, la sociedad. Volviendo al punto de la transformación de las sociedades mercantiles, implica cambios en la estructura económica, social y política. Una de las sociedades que se centra en el comercio y ganancia. Algunos aspectos claves para la transformación de una sociedad es equitativa, que todos los socios tengan el recurso y aporten de manera equitativa para la mayor distribución de los recursos. También sea sostenible, que sean prácticas económicas y respetuosas para el medio ambiente. También puede ser inclusiva, que es la participación activa de todos los miembros de la sociedad. Algunos requisitos para tener la transformación de una empresa son las políticas públicas favorables al cambio. Otra sería educación y conciencia ciudadana y la otra sería innovación tecnológica y sostenible. Participación activa de la comunidad, un diálogo y cooperación internacional entre reformas económicas y fiscales, protección económicas y fiscales para el medio ambiente y algunos beneficios que tienen también es para tener mayor igualdad y justicia social, desarrollo económico sostenible y mejora de la calidad de vida para la protección del medio ambiente. Los desafíos que siempre presentan las empresas son resistencias al cambio, intereses económicos establecidos, falta de recursos, complejidad en la transformación, riesgo inestable y alguna política social. También otro tema que tenemos es la disolución de las sociedades mercantiles. En este fenómeno previo a la liquidación, sobre todo cuando la forma total se caracteriza de una disolución parcial al amortizar e excluir por muerte de un socio. Aquí es necesariamente, al menos en algunos casos, disminución de capital y esta proporción se disuelve parcialmente en la sociedad a las personas que se quedan y referimos al capital social quede en ceros. Gracias compañeros, este sería el tema que me tocó abordar. Hoy les hablaré de la disolución mercantil. La disolución, como menciona Mantilla Molina, es el fenómeno previo a la liquidación, sobre todo cuando lo es una forma total, porque se da también la disolución parcial al amortizar o excluir por muerte de un socio. Causas de disolución.
expiración del plazo, imposibilidad de realizar el objetivo y pérdida de las terceras partes del capital. Disolución en el capital variable. Es el proceso de disolución de sociedades. Juega un papel clave ya que afecta la manera en que se distribuyen los activos y pasivos entre los socios, además de influir en el procedimiento legal y contable necesarios para cerrar la entidad de manera adecuada. Escisión en el capital variable. Es una operación societaria en la que una parte del patrimonio de la sociedad, generalmente una sociedad del capital variable, como una sociedad anónima de capital variable o una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, se separa para formar una nueva entidad jurídica o se transfiere a otra sociedad ya existente. La escisión se da cuando una sociedad denomina excedente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas a bloque o a otras sociedades de nueva creación. Formas de escisión. La sociedad original se disuelve sin liquidarse, transfiriendo la totalidad de su patrimonio. Esto se refiere a escisión pura. Escisión parcial. La sociedad original no se disuelve, pero transfiere una parte de su patrimonio a una o varias sociedades, ya sean nuevas o existentes. Escisión de excorporación. En este tipo de escisión, una parte del patrimonio de la sociedad original se transfiere a una o varias sociedades nuevas o existentes. La sociedad incidida no desaparece, pero sus activos disminuyen. Hola, me presento, yo soy Ángel Carrera y les estaré hablando sobre la liquidación de sociedades. De igual manera, más adelante les hablaré sobre los pasos para la liquidación de una sociedad y algunos puntos importantes sobre los liquidadores. Tenemos que la liquidación de sociedades es el proceso mediante el cual una empresa o sociedad se disuelve o cesa sus operaciones. Esto es distribuyendo sus activos y obligaciones entre los socios o accionistas. Este sigue una serie de etapas legales y contables necesario para disolver formalmente la sociedad. Esto puede ser voluntario o forzado por la ley. Enseguida tenemos los pasos para dicha liquidación de una sociedad. Como número 1 tenemos el acuerdo de disolución, en segundo lugar el nombramiento del liquidador, en tercer lugar tenemos lo que sería el inventario y el balance final, cuarto lugar es el pago de deudas, en quinto distribución de remanentes y como sexto la cancelación de la inscripción. Bueno, el primer paso consiste en tomar el acuerdo de la disolución en una asamblea de socios o accionistas. La mayoría de veces este acuerdo debe ser inscrito en el Registro Público del Comercio, que es el RPC. El siguiente paso, que es el nombramiento del liquidador, consiste en que una vez se acuerde la disolución, se debe nombrar a uno o varios liquidadores. El liquidador actúa como representante legal de la sociedad durante el proceso de la liquidación y tiene la responsabilidad de liquidar las deudas y distribuir los activos. El tercero nos dice, es el inventario y balance final y nos dice que el liquidador debe elaborar un inventario detallado de los activos pasivos de la sociedad. A partir de este inventario se prepara un balance final que muestra el estado financiero de la empresa al momento de liquidar. El cuarto paso, que es el pago de deudas, nos habla sobre eso, sobre que el liquidador debe utilizar los activos de la sociedad para pagar las deudas y obligaciones pendientes. Esto es como créditos, pago a proveedores, impuestos, salarios, etc. Como quinto paso tenemos la distribución de remanentes. Este nos dice que después de cubrir todas las deudas, el liquidador disfrutará el remanente entre los socios o accionistas, de acuerdo con su participación en el capital social de la sociedad. Y esto es conforme a los estatutos o el contrato social.
Y por último tenemos el sexto paso, que es la cancelación de la inscripción. Y nos dice que una vez finalizado el proceso de liquidación, el liquidador solicitará la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro público de comercio. En este punto la sociedad dejará de existir legalmente. Y bueno, en esto consiste los pasos para la liquidación de alguna sociedad. Ahora les hablaré sobre algunos puntos importantes de los liquidadores. Como primer lugar tenemos que la liquidación de las sociedades mercantiles estará a cargo de uno o más liquidadores. Estos serán representantes legales de la sociedad. Esto lo podemos encontrar claramente en el artículo 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos expresa claramente que los liquidadores serán responsables de los actos que realicen siempre y cuando se excedan de los límites en su cargo. Como punto número 2, tenemos que el puesto de liquidador es revocable y esto lo pueden hacer los socios en cualquier tiempo. También la autoridad jurídica podrá hacerlo si cualquier socio justifica la existencia de una causa grave. Y como tercer punto tenemos que los liquidadores quedan obligados a conservar en depósito los libros y papeles de la sociedad durante al menos 10 años después de la fecha en que se concluye la liquidación. Esto lo podremos encontrar más extenso en el artículo 245 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Y como cuarto y último paso tenemos que los liquidadores, una vez cubiertas las deudas sociales, deberán liquidar a cada socio la parte que le corresponda en el haber social y obtener de registro de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social. Esto según el artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho y los dejaré con mi compañera.